Muy buenos días a cada una de las hermanas que ya están listas para escuchar Ella dejando huella. No recuerdo cuándo comenzamos este programa, pero hemos estado hablando de mujeres de la Biblia que dejaron una huella muy importante y están escritas en la palabra de Dios, ya sea para seguir su ejemplo o para evitar los errores que ellas cometieron. Comenzamos hablando de la primera mujer que Dios creó, que fue Eva, y de allí empezamos y continuamos con el libro de Génesis, viendo algunas mujeres que aparecen allí, unas que no tienen nombre, bueno, no viene su nombre escrito en la Biblia, solamente Dios sabe por qué se omitió el nombre de esta mujer, pero hoy estamos hablando de una mujer que se llama Rebeca. Estamos hablando sobre la elección del esposo o de la esposa antes del matrimonio. Gracias por estarnos escuchando, muchas gracias y feliz Día de las Madres a todas las mamás que nos están escuchando. Aquí, como les decía, en México el 10 de mayo se celebra el Día de las Madres, el 15 de mayo se celebra el Día del Maestro, pero gracias a todas las hermanas que pues Dios les ha permitido ser madres. Espero que hayan disfrutado su día, que las hayan consentido. Y gracias también a las estaciones de radio que nos escuchan, 96.1 FM Paita Piura, 100.3 FM Buenos Aires, Perú, 92.7 FM Tucumán y Santiago del Estero, 99.1 FM Roque Sáenz Peña y 100.5 FM La Unión Salta. Gracias a las hermanas de la Iglesia Bíblica Bautista La Luz aquí en León, Guanajuato, que también escuchan este programa. Y bueno, vamos directo a nuestro tema, porque luego de repente como que nos quedamos con ganas de seguir comentando sobre este tema. Fíjense que yo tengo la clase de intermedios, como yo les he contado, en la iglesia, donde mi esposo está pastoreando, y yo soy maestra de los niños intermedios. Ellos, pues son niños que ya entraron a la secundaria. Es una etapa muy bonita. Saben que yo al principio estaba muy acostumbrada a dar clases a los niños, pues que de 6 a 10 años, pero nunca había estado trabajando con ellos. Entonces me parecía a mí una clase aburrida. Yo nunca la había tomado, pero me pareció una clase aburrida porque yo no sé, bueno, si usted tiene hijos adolescentes, a veces es muy difícil de platicar con ellos, de que se expresen. Pero cuando empecé a dar esta clase, que ya hace tiempo atrás, verdad, uno puede aprender muchas cosas, y cuando uno inspira confianza hacia los alumnos, ellos abren su corazón, te cuentan muchas cosas, te hacen reír. En verdad que a veces ando enferma físicamente o a veces, muchas veces, humanamente también me he desanimado, pero cuando estoy en la clase con ellos, en verdad que me devuelven el gozo por los comentarios que hacen, por su forma de expresarse. Y precisamente en unas clases de estas, ellos me estaban preguntando sobre este tema. Estábamos hablando sobre convicciones, estábamos hablando sobre el discernimiento, cómo podemos discernir entre lo bueno y lo malo. Y entonces surgió la pregunta. Alguno de ellos me preguntó, ¿cómo se puede escoger a una esposa de acuerdo a la voluntad de Dios? Y me preguntaban si Dios ya tenía en sus planes, ya tenía a la esposa o al esposo para ellos. Yo les hablaba de que Dios es soberano, y es algo, hermanas, que debemos de nosotras entender. Miren, a veces tenemos peticiones en nuestro corazón, tenemos deseos, y muchas veces no es por falta de fe que Dios no conteste, sino que Dios
Y tenemos que reconocer que Dios es soberano y Él tiene en control todas las cosas. Aún las cosas que nosotros vemos mal, Dios las usa para nuestro bien. Aún las cosas que no nos da, Dios las usa para bien. Pero también, aún en nuestros errores, que a veces tenemos que pagar muy caros por malas decisiones, cuando nos arrepentimos de corazón, Dios toma el control y puede cambiar muchas situaciones. Les hablaba de la soberanía de Dios, pero también les estaba diciendo que es muy importante que ellos busquen la guía de Dios desde esa edad, desde la edad de la adolescencia y aún más pequeños, como lo vimos en la clase pasada. Porque Dios siempre le da a sus hijos lo mejor. Aún los padres, siendo malos, dice, el mismo Jesús dijo, saben dar buenas cosas a sus hijos, aún siendo malos. ¿Cuánto más Dios dará lo mejor a los que se lo piden? Y yo les decía, ustedes deben de pedirle a Dios una buena esposa, un buen esposo, pero aquí en esta clase, hermanas, estamos aprendiendo que como padre, como madre, usted debe de estar orando por sus hijos, aunque sean pequeños. Probablemente usted diga, faltan muchos años, pero es importante que usted se esfuerce por orar por un buen hogar para su hijo o para su hija. Abraham estuvo dispuesto a buscar lo mejor para su único hijo que Dios le había dado. ¿Por qué? ¿Acaso Abraham se sabía el Salmo 127 que dice que los hijos de Jehová son una herencia? Claro que no. Pero ellos sabían que era una responsabilidad. Y hermana, usted que tiene hijos, que tiene hijas, es una responsabilidad. Un día usted va a dar cuenta a Dios de el camino hacia donde usted está dirigiendo a sus hijos. El camino y las decisiones que ellos van a tomar van a tener que ver mucho con el enfoque que usted les está dando en sus vidas. La palabra de Dios nos dice, y vuelvo a leer el texto en Proverbios capítulo 19, versículo 14. Dice la palabra de Dios, la casa y las riquezas son herencia de los padres, mas de Jehová la mujer prudente. Y esto es algo que a veces se olvida. Y no es malo que usted se esfuerce por dejarle a su hijo una herencia, un terreno, una casa, algunas cosas. No es malo que usted busque y que diga, yo he escuchado a papás que dicen, andan buscando terrenos y a veces uno, ¿por qué estás buscando terrenos si ya tienes una casa? No, para mis hijos. O que se esfuerzan para que sus hijos tengan estudios, tengan una carrera, tengan una profesión, se dediquen a algo. Y no es malo, es parte de la preparación de los padres hacia el futuro. Pero ¿qué hay de esa mujer? Ahora usted va a decir, pues esa Dios se la va a dar porque la Biblia dice. Pero tenemos que nosotras que pedirle a Dios. Mire, vamos a ver hoy un punto muy importante. Y quiero que usted reflexione en esto que le voy a decir. Voy a explicar esta frase porque a lo mejor no se entienda. Mire, la dirección correcta para encontrar a la novia o al novio. Vamos a ver ahorita sobre la dirección correcta. Con las personas que sus hijos convivan más, de esas personas ellos van a elegir encontrar a la persona con la que van a vivir toda la vida. Con las personas que sus hijos se relacionen más, van a elegir a la persona
que va a ser con la que van a compartir toda la vida. Por ejemplo, mire, cuando los hijos están en la casa, pues ellos aman a sus hermanos, bueno, si tienen hermanos, ¿verdad? Conviven con sus hermanos, pero cuando ya entran a la escuela, van creciendo, se van desarrollando, van encontrando amigos, van haciendo y formando amistades en la iglesia en donde ellos se reúnen. Cuando ellos empiezan a ir a la iglesia y son constantes en la iglesia, empiezan a hacer amigos, así como nosotras como mujeres. Al lugar donde vamos y donde empezamos poco a poco a relacionarnos, empezamos a hacer amistades con los grupos con los que nos juntamos. Entonces los hijos de la misma manera. Si usted no procura llevarlos al templo, créame que los mejores amigos de sus hijos no van a ser de la iglesia, van a ser del lugar que frecuentan más. ¿Hacia dónde usted está dirigiendo a sus hijos? ¿Hacia dónde los está llevando? Puede ser que usted tenga amigos de su trabajo, amigos de su vecindad, amigos de su iglesia, y con frecuencia pudiera ser que ustedes se reúnan cada fin de semana para comer o en algún evento, no lo sé. Pero allí a donde usted los lleve, los hijos van a encontrar a sus amigos. Van a encontrar, por ejemplo, yo puedo ver a mis sobrinos, ellos llegaron muy pequeños aquí a León. Yo tengo una sobrina que llegó, creo que tenía 3 años, y llegó ya muy seria, muy desde pequeñita, siempre muy callada, pero ella llegó a la iglesia a esa edad. Y mi sobrino, el otro creo que tenía 5 años y el otro tenía 8, parece, 8 o 9. Bueno, llegaron a la iglesia. Ellos tenían sus amiguitos a su edad, allá donde, en la otra iglesia donde pertenecían, pero cuando llega otra familia con sus hijos y empiezan a hacer una amistad, porque se frecuentaban los días de culto, cuando había un evento de la iglesia, y empezaron a hacer amistad, y esa amistad probablemente lleve ya unos 9 o 10 años. ¿Hacia dónde usted está dirigiendo a sus hijos? Muchas veces los está dirigiendo hacia cierto nivel social. Yo no quiero que mis hijos se relacionen con personas de colonias muy conflictivas, vamos a suponer. Yo quiero que mis hijos se relacionen con personas preparadas. Entonces, allí donde sus hijos se relacionan, van a encontrar amigos y van a encontrar a la persona con la que ellos quieren compartir su vida. Puede ser también en las redes sociales. Ahorita muchos jóvenes no tienen amigos físicos, tienen amigos 600, 700 mil en las redes sociales. Y yo he sabido casos de jovencitos que conocen a personas en redes sociales y se casan sin tener un conocimiento al 100% de cómo son, porque en las redes sociales hay mucha mentira, hay mucha falsedad. Para empezar, todos los filtros que a veces uno se pone en la cara. Yo no sé si usted vio una noticia, aquí en México pasó que se perdió una muchacha y la andaban buscando y pues ponían sus fotos en todos lados. Y ya después dijeron, no, pues que ya la encontramos. Pero no tenía nada que ver con la foto, porque en la foto tenía muchos filtros, estaba delgada, su cara toda bonita, y en realidad la muchacha era una muchacha ya, su cuerpo pues era llenito, era pues tenía muchos defectos a lo mejor a comparación de la foto que se estaba publicando. Y parecía burla, parecía chiste esta noticia, pero es una realidad.
A veces los muchachos están teniendo amistades y se están enamorando de personas que realmente no son lo que están aparentando en las redes sociales. Y podríamos hablar mucho más pero yo quiero que usted piense hacia dónde está dirigiendo a sus hijos. No es malo que sus hijos tengan amigos en la escuela, porque a través de esto ellos pueden compartir la palabra de Dios, o que solamente entre ellos se junten ay, no te juntes con él porque él es pecador o porque ella es pecadora. No estamos hablando de eso, pero estamos hablando que entre más ellos convivan con personas que alaben a Dios, que glorifiquen a Dios, con personas que tengan la misma meta, ellos van a tener más apego hacia las personas y allí pueden encontrar. Miren, ¿por qué digo todo esto? Abraham sabía que las mujeres de Canaán no iban a ser buena compañía para sus hijos. Él lo sabía porque él las conocía, porque él había vivido en esos lugares. Y por eso, cuando él habla a su mayordomo Eliezer, él lo manda a su tierra, a la tierra de donde era Sara, porque él conocía a las mujeres. ¿Se acuerda de las hijas de Lot? ¿Se acuerda usted con quién emparentaron ellas? Con hombres perversos y malvados, porque era el lugar en donde su padre los había llevado y donde ellas encontraron el amor de sus vidas en una ciudad perversa. Hermana, muchas veces, sin darnos cuenta, usted está llevando a sus hijos a que ellos tengan convivencia con personas que después se van a enamorar. Y después usted va a decir, ay, pero ¿por qué? Yo quería que se case con una cristiana, pero no lo lleva al templo. No le habla sobre el noviazgo. No le dice que es bueno y que es malo. Y después vienen los problemas. Es muy importante, querida hermana, que tome en cuenta cada vez que usted falta al templo y lleva a sus hijos a otros lados en lugar de estar en la casa de Dios. Sus hijos van teniendo más afecto hacia otras personas y se van relacionando con otras personas. En la escuela, por ejemplo, en la secundaria, es una etapa en donde las señoritas, los jovencitos empiezan a enamorarse de otros jóvenes. ¿Por qué? Porque los ven a diario, porque conviven con ellos, porque platican con ellos y allí empiezan a surgir los noviecitos, porque están en una edad. Y no es malo que ellos vayan a la escuela, pero cuando ellos tienen convicciones dentro de la iglesia, ellos van a encontrar amistades sinceras. Ahora, no todo, pero es muy importante. Hermanas, la Biblia nos dice, cuando Dios formó a Adán y a Eva, antes de que Dios formara a la mujer, Dios mismo dijo en Génesis capítulo 2, versículo 18, no es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea para él. Le haré. Dios le hizo. Yo les decía a los jovencitos, ustedes deben de buscar a Dios y deben de saber lo que dice la palabra de Dios. Y yo les decía, yo sé que a ustedes les va a gustar una niña de la secundaria, de la preparatoria, a la que ustedes pertenezcan, porque hay niñas bonitas y probablemente comparen con las de la iglesia y digan, no, pues están más bonitas estas. Pero piensen en hacer la voluntad de Dios. Piensen, Dios aprueba esta relación. Y aquí también vamos a hablar que hay muchos padres que no les importa, que no les dicen, como quiera no se va a casar con él, como quiera no se va a casar con ella. Y ahí andan sus hijos
con personas que no conocen de Dios. Ah, como quiera, la vamos a llevar al templo. No es así. No, Dios no trabaja de esta manera, al revés. Hay en la palabra de Dios reglamentos, hay en la palabra de Dios consejo de cómo los hijos deben llegar al matrimonio. ¿Hacia dónde está dirigiendo a sus hijos? La palabra de Dios nos dice, allí en 2 Corintios, capítulo 6, versículo 14, es un pasaje que se usa mucho para hablar sobre la unión, sobre el noviazgo, que a muchos jóvenes, por cierto, no les gusta. Pero la palabra de Dios nos está diciendo allí, 2 Corintios, capítulo 6, versículo 14. Nos dice la palabra de Dios de esta manera. A ver, ejemplo, dice, estoy en primera. Bueno, el texto dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? Esto es algo muy serio que en el noviazgo no se toma en cuenta, pero cuando uno se casa, ve la realidad. Cuando uno se une en yugo desigual con una persona que es desigual, entonces van a venir las consecuencias. Yo les contaba a los jovencitos algo que cuando yo estaba joven y estaba soltera, recuerdo que una vez mi papá le dijo a una de mis hermanas, vio que un joven de la iglesia se estaba interesando en ella, y entonces mi papá le dijo, hija, ¿y qué con ese joven? Ah, dijo, pues va a la iglesia. Y dijo, ¿pero es lo que tú quieres? Pero pues va a la iglesia. Y mi papá dijo, mira, hija, dijo, yo cuando estoy predicando yo lo veo. Está sentado hasta atrás, en la predicación se está durmiendo, no lleva la Biblia, no canta, no ora, va al templo, pero no es lo que yo deseo para ti. Hermana, ¿qué desea usted para sus hijos? ¿Qué es lo que anhela para sus hijos? ¿Qué es lo que usted ofrece? Debemos, hermanas, de meditar y de pensar en el futuro de esos niños que van creciendo, que van tomando decisiones. No os unáis en yugo desigual. ¿Qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Va a haber problemas, porque la Biblia lo dice, porque está 100% comprobado. Hay que evitar los problemas a estos jovencitos. Miren, al final ellos van a decidir. Pero Abraham buscó la forma en que Isaac lo encaminó hacia la persona correcta. Isaac decidió. Isaac fue el que decidió. Cuando Isaac tenía sus hijos, si usted lee más adelante, dice que cuando Esaú se casó con una mujer que no era de agrado, no amaba a Dios, dice que fue dolor en su corazón para Isaac y Rebeca. Los hijos al final van a decidir, pero hoy es el momento que usted se arrodille y le pida a Dios, Señor, por favor, provee de un buen esposo, de una buena esposa, que ella no busque una unión desigual, que desde ahorita su enfoque esté en las cosas de Dios, porque si su enfoque está en las cosas de Dios, créame que allí va a encontrar a la persona correcta. Muchas veces los padres empujan a sus hijos a buscar esposa
en donde no van a encontrar la ayuda idónea. Y no quiero decir que Dios no pueda restaurar ese hogar, pero van a batallar. Hay campamentos para jóvenes. Los campamentos para jóvenes tienen dos objetivos. El primero es que los jóvenes entreguen su servicio, su vida a Cristo, y el segundo, que puedan encontrar una buena amiga y una buena compañera de vida. Pero a veces son los padres los que no quieren que sus hijos vayan a los campamentos cristianos. Prefieren mandarlos a campamentos seculares, a campamentos donde van a escuchar la palabra de Dios, a las reuniones de jóvenes. Hay padres que no permiten que sus hijos vayan a la iglesia a escuchar, al grupo de jóvenes a escuchar la palabra de Dios. No les permiten que consagren sus vidas. Se oponen a que sus hijos consagren sus vidas cuando sus hijos tienen el deseo. No les permiten que ellos apoyen en la obra de Dios. Les estorban en su vida espiritual. Y al final son los primeros que se quejan cuando a los hijos les va mal. Proverbios 22:6 nos dice: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Yo espero que en esta clase usted pueda poner en práctica, pueda orar. Si por ahí tiene un hijo soltero, una hija soltera, ore y pídale a Dios que le dé un buen esposo, una buena esposa. Si sus hijos son pequeños, o si tiene sobrinos, o si tiene nietos que son pequeños, hijos pequeños, ore por ellos. Dios tiene preparado. Le haré ayuda idónea. Dios ya tiene, le haré. Pero está en que usted pida, así como Abraham. Mire, Sara ya no estaba. Sara ya había partido con el Señor. Pero aún así, Abraham se preocupó de que Isaac tuviera una buena esposa. La siguiente clase, ahora sí vamos a hablar de Rebeca. Pero era muy necesario que hablemos sobre cómo Abraham buscó una esposa para su hijo. Y dice la palabra de Dios que cuando Isaac vio a Rebeca, la amó mucho. Qué bonito es cuando los padres dirigen a los hijos a lo correcto y luego ven el resultado. Matrimonios felices, hijos felices, plenos, disfrutando la ayuda idónea que Dios les ha dado. Gracias por escucharme, querida hermana. Reflexione en esta semana. Piense hacia dónde está dirigiendo a sus hijos. Si usted es una de las hermanas que falta mucho a la iglesia, pone cualquier pretexto, que ya le salió una fiestecita, que ya le salió no sé qué, y prefiere que sus hijos vayan a usted en otro lugar o convivan con otras personas, más que con personas de la iglesia, tenga mucho cuidado. Reflexione y piense en lo que hoy hemos estudiado. Gracias por escucharme. Nos escuchamos el próximo miércoles a las 10 de la mañana, horario de México, a través de Radio La Luz Latina, la radio donde usted puede escuchar temas que solamente hablan de la palabra de Dios. Y recuerden, Ella Dejando Huella es un programa hecho especialmente para usted, querida amiga, que quiere dejar una huella buena para las personas que vienen detrás de usted. Que el Señor le bendiga.